En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La neuralgia del trigémino es un trastorno crónico que causa dolor intenso y repentino, tipo descarga eléctrica en una mitad de la cara, afectando el nervio trigémino, responsable de la sensibilidad facial, y puede desencadenarse por actividades cotidianas como hablar o tocarse la cara. Debido a su intensidad, esta condición puede afectar significativamente la calidad de vida y el bienestar emocional del paciente. Conversamos con la doctora Brenda de Lis Roldán, profesora y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, sobre cómo se diagnostica la neuralgia del trigémino y cuáles son las opciones actuales de manejo y tratamiento. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Primero, ¿qué es esto del trigémino? ¿Esto es un nervio? ¿Es algo que discurre en nuestro rostro, de la cabeza al rostro? Explíqueme un poquito. Pues los nervios craneales son esos nervios que van a estar saliendo desde lo que es la base, ¿verdad? El tallo cerebral. Y ellos pues tiran sus ramificaciones, sus axones, y van entonces a estar supliendo muchos de ellos pues músculos de la cara. En el caso del trigémino, que es el quinto nervio craneal, que se enumeran del 1 al 12, pues el trigémino es el quinto nervio craneal, y ese está dedicado, ¿verdad? A las funciones más importantes es la parte sensorial. También tiene músculos de masticación, pero mayormente cuando hablamos de neuralgia del trigémino, es una neuralgia que va a estar afectando ese quinto par craneal y que va a estar afectando entonces esa parte, ¿verdad? Causando en este caso va a ser una sensación dolorosa que le va a dar al paciente. ¿Y eso mayormente en qué zona, verdad, cubre? Porque lo que yo he visto es como que la gente dice cerca del oído. Sí. Bueno, pues esa es una de las áreas más comunes que se pueden ver afectadas. Pero el nervio trigémino tiene, como bien dice, 3 divisiones. Está la oftálmica, que va a coger esta parte superior. Tenemos aquí entonces V2 y V3, o sea, V1, V2, V3, que está maxilar y mandibular. Y básicamente muchas veces esta parte de aquí o esta de aquí son las más afectadas, pero también se puede ver V1, o sea que se tiene 3 divisiones, y por eso es que entonces depende de la parte que esté más afectada, pues el paciente va a referir el dolor. ¿Ese nervio es para qué? Ese nervio es bien importante para la parte de sensación y también para los músculos de lo que sería masticación. El temporal y el macetero, pero en el caso de las neuralgias del trigémino, pues nos va a afectar realmente la parte sensorial, causando entonces, ¿verdad?, mucho dolor, y es un dolor característico que nos va entonces a ayudar a distinguir de otras causas de dolor en la cara o, ¿verdad?, en los dientes y ese tipo de cosas. O sea que el síntoma principal es precisamente ese dolor. ¿Y ese dolor afecta la calidad de vida del paciente? Sí, definitivamente el dolor asociado a la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Puede ser un dolor que se asocie hasta a depresión, ansiedad. Hay estudios que dicen que hasta un 30% de los pacientes que han sufrido paroxismos de neuralgia del trigémino pueden tener hasta PTSD, porque es como si fueran unos racimos de dolor, ¿verdad? La variante clásica son eventos de dolor que es como un latigazo bien severo, bien agudo, bien a diferencia de otros dolores, ¿verdad?, que son como más leves, más persistentes, pero no, este dolor es bien agudo, bien severo, y es como el paciente ya como si le estuvieran dando latigazos, ¿verdad? Entonces eso dura usualmente 1 segundo a menos de 2 minutos, o sea, un dolor bien corto pero bien incapacitante. O sea que los pacientes que tienen neuralgia del trigémino muchas veces buscan ayuda porque es algo fuera de lo usual que le afecta mucho, o sea, y los restringe de hacer muchas cosas porque hay unos triggers que lo pueden causar, ¿verdad?, que lo pueden empeorar, y ya el paciente evita cosas tan sencillas como hablar, como tocarse, a veces el viento que le puede dar, el agua, o sea que puede ser un estímulo que entonces le causa, y el paciente muchas veces restringe, ¿verdad?, esas actividades que pudieran entonces empeorarlo. O sea que entonces las personas dejan de trabajar, dejan de estudiar y dejan de hacer una vida diaria y cotidiana por miedo a
a que con estas cosas, ¿verdad?, que usted acaba de mencionar, se desencadene entonces el problema. Muchas veces buscan ayuda de carácter urgente porque es algo fuera de lo normal. Claro. Cuando el paciente empieza, a lo mejor le dan 2 o 3 latigazos, pero como es tan variable, a un paciente le puede dar a lo mejor 5 veces ese dolor que le duró 1 o 2 minutos como mucho, pero hay pacientes que pueden tener hasta 80 veces ese dolor. Entonces depende varía, ¿verdad? Obviamente claro. el dintel de dolor en los pacientes es diferente, y cuando lo vemos, por ejemplo, en pacientes jóvenes, que se puede asociar, ¿verdad?, lo que llamamos secundario, sintomático a otra lesión, pues muchas veces se asocia, por ejemplo, a condiciones como esclerosis múltiple. Y entonces esos pacientes que tienen esa neuralgia de trigémino secundario a otra condición que tal vez tiene una lesión en el área, ¿verdad?, del tallo cerebral donde sale ese nervio, pues van a tener a lo mejor un dintel de dolor un poco más elevado y tal vez pues no los va a incapacitar de esa manera, claro. Pero tal vez cogemos una persona que tiene 60 años, que tiene la variante clásica, ¿verdad?, que puede ser secundaria a un vaso, ¿verdad?, un vaso sanguíneo que está haciendo un daño a ese nervio cada vez que pulsa. Pues ese paciente, yo he tenido pacientes que son pastores de la iglesia y han tenido que dejar de predicar porque es esa verdad, como que arrestan la capacidad de poder estar hablando, dando un discurso por el dolor que le puede dar, ¿verdad? Y tal vez hasta la anticipación, la ansiedad que le da, el que le pueda dar cuando esté haciendo esas actividades. Podemos tener este problema del trigémino, pero también la persona puede estar padeciendo, acabo de hablar sobre el bruxismo, puede tener ese problema, podría tener problemas en el oído. Sabemos que el tinnitus es algo que también mucha gente sufre y dicen que es terrible. Pues se puede ver muchas veces en otros cuadros, con otros cuadros clínicos. Claro, y como hablamos, no es lo mismo uno tener un paciente joven, sin enfermedades sistémicas, de 20 y pico de años, que presenta con una neuralgia del trigémino, uno sospecha esclerosis múltiple. De paciente probablemente no tiene ninguna otra comorbilidad. Exacto. Pero tal vez tenga un paciente de 60, 65 años que padece de Meniere, que es afecta otro nervio craneal y tiene pérdida de audición o tiene tinnitus y entonces tiene neuralgia del trigémino, que es otro nervio, pero por eso es que es importante en estos diagnósticos considerar historial. Aquí el dolor es bien característico y aunque pueden haber otras comorbilidades, otras enfermedades neurológicas, otros nervios craneales, pues esa evaluación inicial, ese historial, tal vez si el paciente tiene un diario de cuándo empezó, cuán frecuente, pues eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Porque hay unas clasificaciones para los dolores de cabeza y también para lo que es neuralgia de trigémino bien específicas que el paciente por historial debe tener unos criterios y puede tener 2 condiciones, ¿verdad?, parecidas, pero pues hay que tratarlas diferentes. Le pregunto, ¿vemos la neuralgia del trigémino común en sus oficinas, por ejemplo? Sí. Más de quizás de lo que uno pensaría. Sí, la neuralgia del trigémino tiene, ¿verdad?, usualmente el paciente llega de entrada al neurólogo, claro, porque es un dolor, ¿verdad? Y aunque no es un dolor de cabeza per se, ¿verdad?, porque no es la cabeza lo que le duele, pero sí es una neuralgia que la tienen los neurólogos y se ve con cierta frecuencia. Nosotros en la Escuela de Medicina tenemos, por ejemplo, clínicas de esclerosis múltiple y vemos pacientes que estamos atendiendo con esas condiciones y tienen sobreimpuesto. También tenemos pacientes que nos llegan y es bien importante que aunque le llegue al neurólogo, este manejo debe ser multidisciplinario porque muchas veces tenemos pacientes tan severos que requieren manejo del dolor con tratamientos locales o tal vez necesitan una intervención neuroquirúrgica porque, ¿verdad?, en el caso de las variantes clásicas que tienen esta arteria tocando y molestando, como quien dice, ese nervio, pues pueden a veces ser refractarios a tratamientos médicos, ¿verdad?, medicina, y pueden en algunos casos entonces necesitar intervención quirúrgica. O sea, que el tratamiento va a ser un tratamiento dependiendo de como la presentación, ¿no?, de esa neuralgia del trigémino, y entonces ustedes deciden hacia dónde se van. ¿Quién se afecta más, el hombre o la mujer? A mí me parece que somos nosotras. No sé por qué, tengo ella hablando y me dio ese feeling. En estos síndromes de dolor definitivamente las mujeres, ¿verdad?, llevamos la carga más pesada porque es un poco más frecuente, ¿verdad?, de 3 a 2 el ratio, así que las mujeres están un poco más afectadas.
O sea, que estamos más afectadas. Y lo vemos en promedio de qué edades, porque aunque usted menciona que hay gente joven, ¿verdad? Porque ya entonces tiene subyacente la otra condición y esto viene como consecuencia. Usualmente vemos esta neuralgia en qué edades, sobre los 40, 45. Sí, usualmente es una condición, se habla un rango de 53, 57, o sea que si vamos a ver un periodo, ¿verdad?, de 50 a 60 años es donde más frecuentemente vemos los pacientes, pero se puede ver, yo he tenido pacientes, ¿verdad?, de 70 años, o sea que hay que explorar bien ese historial, porque no es que no se pueda ver en otras edades, claro, pero sí, pues lo más frecuente sería entre esa edad de 50 y 60. Nosotras las mujeres somos bien propensas, ¿verdad?, a tener más el dolor de cabeza migrañoso, como se le dice, pero me imagino que tener migraña y padecer del trigémino debe ser una cosa terrible. Sí, no, definitivo. Es como yo no, gracias a Dios, ¿verdad?, nada de esas cosas, pero conozco gente que padece migraña y sé lo difícil que es, o sea, la luz le molesta, el ruido molesta, esa frente se siente sumamente, y las sienes, ¿verdad?, con mucho dolor, mucho malestar, náusea, mareo. Sí, la buena noticia con la migraña, definitivamente, si esta entrevista hubiera sido hace 10 años, es que hay mucho tratamiento, sí, y los tratamientos son súper efectivos, o sea que definitivamente la migraña es mucho más común y tenemos muchas más alternativas. Este tema de la neuralgia del trigémino es bueno traerlo porque no se toca mucho y muchas veces los pacientes llevan un tiempo ya, o sea, ya cuando llegan a donde una vez están deprimidos, le han sacado 4 piezas dentales, le han puesto moldura para bruxismo, le han ¿verdad?, dicho que es de la temporomandibular joint, o sea, que han pasado por una de procesos que son de verdad bien frustrantes. Entonces ya el paciente de por sí lo que tiene es este miedo de que nadie lo va a poder ayudar y pues realmente eso es lo que, ¿verdad?, idealmente se debe cambiar con la orientación y que las personas puedan reconocerlo. Nosotros vamos a continuar dialogando sobre este tema con la doctora Brenda Delis Roldán, profesora y catedrática del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Así que mire, manténgase ahí, que regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.